Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la Argentina, episodio número 4 de esta temporada número 11. Estoy junto a Poli Sabatés, a Julián Jófele. Hoy vino Valentina Castro, socióloga, especialista en economía política. Hola, Valen, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Estoy invitada a mi podcast preferido, así que me siento conociendo a mis ídolos. Esperamos estar a la altura de esa categoría de ídolos. Qué terrible que tus ídolos seamos nosotros, ¿no? No, por favor. ¿Por qué lo decís si somos unos ídolos fantásticos? Inauguramos además también el periodo de invitados e invitadas a este podcast con Valen. Nos vamos a enfocar un poco en la cuestión económica, pero no solamente, como ustedes saben, siempre nos guardamos un ratito para repasar lo más importante de la semana política. Antes de eso, quisiera reforzar, profundizar la campaña de difusión y adhesión y de nuevos seguidores que estamos impulsando desde El Hecho Maldito. Estás cautivo, cautiva de este podcast para abrir tus redes sociales, seguir al Hecho Maldito OK, seguirnos en Spotify, seguirnos en YouTube, en Twitter también, y sobre todo comentarle a tus amigos, a tus amigas, a tu familia, y por favor compartir en tus redes sociales este episodio que seguramente te va a ayudar a pensar un poquito mejor lo que está pasando en nuestro país. Bien, entramos por la cuestión económica. A ver, yo hoy estaba repasando algunos datos. Ya no hay brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Era un término ampliamente difundido en los análisis de política económica en los últimos años. Bueno, hoy los tenemos en torno a los 1.200 pesos, el oficial y el blue. ¿Es exitoso el plan de Milei y Caputo que impulsaron hace apenas unas semanas con el levantamiento del cepo, el cierre del acuerdo con el fondo? ¿Están bien? ¿Están tranquilos? ¿Están cómodos? ¿Cómo lo ves vos, Valen? No están nada cómodos. Vos fíjate que ellos, si se quiere decir, establecen una banda de flotación cambiaria de facto que va desde los 1.000 a 1.400 y a su vez generan una banda interna que va desde 1.060 pesos a 1.200 pesos, que es el dólar que hoy estamos viendo. Vieron que está 1.140, 1.160, pero no varía, no ha llegado a superar ese piso de los 1.200 pesos. Y eso tiene que ver con que ellos efectivamente están interviniendo al interior de esas bandas de flotación cambiaria, ¿no? Cuando se establecen bandas de flotación, dicen, bueno, entre 1.000 y 1.400 nosotros no intervenimos, es decir, el Banco Central no vende ni compra dólares, pero a su vez ellos generaron una intervención dentro de esas bandas, así que no son tan rígidas como creíamos. Y esta intervención tiene que ver con el miedo a que el dólar se les vaya a 1.400, ¿no? Y lo que podría generar en términos de expectativas para todos los sectores del poder económico, que son los que hoy también necesitan tener de su lado, fijándonos todo en un calendario electoral, que un poco el programa económico está todo atado con alambre para llegar a octubre, y el día después, el 27 de octubre, vemos qué pasa. No es la prioridad es llegar, ¿no? Y acá empezamos a ver que empiezan a tener complicaciones en ese llegar. ¿Por qué? Porque justamente empiezan a intervenir las bandas, están complicados de dólares, si bien entraron el giro del Fondo Monetario Internacional, todavía tienen que hacer un pago muy importante al fondo en julio, donde vencen 2.000 millones de dólares, y parecería ser que andan medio complicados en esa acumulación de reserva. Recuerden ustedes que es uno de los principales puntos que fallan con el fondo, ¿no? Dicen, bueno, hicimos un ajuste del 30% del gasto, un ajuste incluso aún mayor del que el Fondo Monetario exigía, cumplimos con las reformas previsionales, laborales, con lo que nos pedían, con la quita de subsidios y demás, más o menos, pero el tema de reservas fue ese punto que desaprobaron en la prueba con el Fondo Monetario Internacional y ahora tampoco están tan cómodos, porque estamos viendo un sector agroexportador que, si bien están en un lugar bastante cómodo porque pueden comprar muchos dólares financieros, tampoco están en la mejor situación con el gobierno que, recuerden ustedes, hace un mes atrás se junta con los líderes del sector agroexportador y les recomienda que si quieren ganar, hagan carry trade, ¿no? Sí. En esa línea, entonces empezamos a ver que no están tan cómodos si están interviniendo tanto el dólar como estábamos viendo después de esta intento de liberalización del cepo, porque no fue total, ¿no? Fue parcialmente. Sí. ¿Por qué está el mercado tranquilo? No hubo una reacción desmedida, no hubo una reacción de nerviosismo, ni vimos grandes colas de ahorristas o de clase media corriendo a las casas de cambio. No apareció esa escena en este tiempo. Obviamente eso les genera tranquilidad al gobierno, les genera cierto halo de
victorioso, por lo menos en términos de este movimiento que hizo al levantar el cepo. ¿Por qué vemos que es una señal de apoyo, digamos, del mercado? ¿Es una señal de cierta expectativa de qué es lo que cuál va a ser el próximo movimiento? ¿Cómo lo lees? No, hay mucha expectativa y también sobre todo se ve en el traslado a precios, ¿no? Digo, cuando uno devalúa, lo primero que se fija es cuánto va a hacer ese traslado a precios. Vos pensá que el lunes después de ese viernes que hacen una devaluación del 12%, no hay un traslado directo, por ejemplo, en todo lo que son supermercados y demás, sí hay en algunos rubros específicos como químicos, plásticos o la construcción, pero porque los tipos de los supermercados ya habían remarcado en marzo pensando que iban a hacer una devaluación el gobierno en abril. Claro. Entonces digo, es todo expectativa y es todo especulación de todos los sectores. Sí. Y después está lo que pasa con ese consenso social, ¿no? Yo veía muchos, que salían a festejar, sobre todo de la base electoral de La Libertad Avanza, esta liberalización del cepo, y era algo medio como la 125 cuando salía Doña Rosa a decir todos somos el campo, ¿no? Digo, bueno, ¿quién puede comprar dólares en este contexto? Y ahí por un lado tenemos la especulación de los mercados, la especulación de los remarcadores, los dueños de los supermercados y mayoristas, y por otro lado decir, bueno, en una sociedad que nadie puede ir a comprar más de $200 porque está un salario pauperizado y una crisis en la distribución del ingreso. Te escuchaba recién, Valen, diciendo, bueno, después de octubre vemos, y pienso, ¿qué tan peor puede ser, no? ¿Qué tan peor se puede poner esto? Lo escuchaba también esta semana a Marco Labaña, vieron que se está discutiendo o se está trabajando desde el INDEC, titular del INDEC, en una nueva fórmula para medir la inflación, una nueva, no una nueva canasta del todo, pero sí la inclusión de nuevos productos, y que Marco Labaña decía, todavía no hay fecha para implementar esos cambios, por supuesto, ¿no? Porque obviamente la inflación daría distinto, aunque él dijo que no tanto, pero no le conviene al gobierno en un momento, en un año electoral. Pero, ¿qué puede ser peor después de octubre? Ante lo que dice Valentina, que yo coincido, como están atando con alambre todo hasta octubre, ¿qué podría pasar después? Porque tengo notado, por ejemplo, mínimamente las subas de mayo, ¿no? Directamente de este mes. Servicios, transporte público, alquileres, prepagas. Transporte público colectivo en el AMBA, 450 pesos. Un colectivo. Sí. O sea, mínimo, que si mínimamente tomás uno para ir y no para volver del laburo, que la mayoría de los laburantes, y muchos y muchas toman más de uno, de mínima 900 pesos para viajar por día. Una luca por día de viaje. Multiplica por todos los días de laburo, es muy alto el costo de vida hoy. Y entonces a mí me da la sensación de que cómo podría empeorar, o sea, qué es lo que podría pasar después de octubre, si ahora ya parece que es insostenible la vida real de las personas con historias reales. Bueno, pero hay cierta calma también. Digo, la calle está relativamente tranquila, venimos de una movilización de la CGT importante, pero digo, uno no percibe un nerviosismo permanente, constante. Está los miércoles los jubilados, los sindicatos, la CGT, que se viene, digamos, movilizando con mayor frecuencia, pero hay como cierta calma en términos sociales, en términos callejeros y también en términos económicos. Digo, el gobierno todavía tiene las variables, digo todavía porque se espera que en algún momento eso se le vaya de las manos, pero bueno, no ocurrió, ni se sabe si efectivamente va a ocurrir. Capaz no se le van nunca de las manos esas variables y mantiene la macroeconomía más o menos en este sendero en el que la está llevando. Digo, la inflación, ahora se está hablando de que abril no daría tan alto como se esperaba en marzo, cuando se conoció el índice de marzo, que fue alto comparado con febrero. Si le da un poquito más bajo que marzo, va a poder decir, che, mirá, estoy bastante bien parado. Entonces, digo, me parece que todavía hay mucho para que empeore, en términos de clima político y social, me parece. Se olvidaron de sumar el salario mínimo vital y móvil a las subas, Sí. ¿no? Sí. A las importantes subas que se vienen. Bueno, el salario mínimo es una expresión también de en qué lugar está la disputa por la renta entre trabajadores y empresarios en la actualidad en nuestro país. Lo lejos que estamos de otras épocas en las cuales el sector de los trabajadores que se sienta en esa mesa tripartita donde el Estado intenta mediar entre una pretensión en general importante del sector trabajador y la idea del sector empresario de que no sea una suba tan alta. Ha habido épocas en las que igual el sector empresario entendió que para que la economía también avance y ganar un poco más era bueno que el salario mínimo se recomponga. Lejos estamos hoy de esa idea, de ese modelo productivo, ¿no? Y el gobierno de Milei va a cerrar nuevamente, por tercera vez creo desde que asumió,
a través de un laudo, ¿no? Lo que es decir que lo va a hacer por decreto y no hay un consenso entre las partes, no hay un acuerdo, porque básicamente en este caso tenés dos partes contra una, ¿no? El sector empresario y el gobierno actúan en tándem. Ante una pretensión que era de más de 100% por parte del sector trabajador, se ofreció el 1, ¿no? Para que entendamos, de 100%, 120 que se pedía, al 1,3% que se ofreció. O sea, en ese contexto, en esa situación está esa lucha por la renta, por recuperar el poder adquisitivo y la dificultad que hay. Y la contracara de eso, que ustedes mencionaban recién, una cierta apatía social, salvo de algunos sectores ya organizados que vienen de hace tiempo, que por ejemplo podemos ver en la participación electoral. El otro día Santa Fe tuvo un 55% de participación. Sí, bajo. Apatía, desinterés, falta de compromiso. Bueno, algo que si se quiere y si leemos bien, puede ser un canal para reactivar socialmente. Coincido con lo que dicen, pero para mí son dos planes distintos. Que haya apatía social y que no haya mucha reacción no quiere decir que las cosas no estén mal. Lo escuchaba, creo que Mati Colombati, haciendo como un recuento de cómo habían subido los cortes de carne. Y decía, ya no hay ningún corte, ni los más, ni los menudos, que no esté 10 lucas el kilo. O sea, y también cómo sube la carne, cómo baja el consumo de carne en un país como Argentina, productor de alimentos y además gran consumidor de carne en la dieta, en la cultura, etcétera. Entonces pienso, más allá de que por supuesto coincido en que en otro momento histórico o deberíamos estar rompiendo todo, eso no está ocurriendo, eso no quiere decir que no esté mal la cosa. Eso no quiere decir que no esté mal. Es verdad que, lo hablaba siempre con Jofe, o sea, no es que el desempleo se disparó, es verdad que la inflación bajó, es verdad que la pobreza, bueno, hay algunas discusiones teóricas y metodológicas, pero vamos a atenernos a la cifra y a la medición oficial, bajó, pero eso no quiere decir que no haya empeoramiento de la calidad de vida. Entonces pienso como, ¿cómo se podría empeorar más todavía? Hay posibilidad de empeorar mucho más, obviamente. Siempre se puede mucho más, pero bueno, sí. Ahora sube la boleta de luz. Los servicios son un claro. Vos podés tirar hasta un punto. Podés dejar de ir a comer afuera, quienes lo hacían. Podés comer una comida menos, quienes hacían las 4. No podés no pagar el agua. No, claro. O podés, pero tu calidad de vida es nula, ¿no? Entonces eso, son preguntas que me abro de qué pasa después de octubre, o qué pasa después de que dejen de fingir o que dejen de atar con alambre todo para ganar las elecciones. Y de ahí la pregunta, ¿ganan las elecciones? Acá también hay un cambio de paradigma en la cuestión distributiva donde, bueno, nosotros nos focalizamos en cómo impacta en la mayoría de la sociedad y el efecto negativo en la distribución de la riqueza, pero empezamos a ver sobre todo en los últimos meses que también el sector del capital está empezando a perder. Y eso es toda una novedad, porque hasta el momento siempre veíamos la cuenta de generación del ingreso, que es ese indicador que nos muestra cómo se distribuye esa torta de riqueza que se genera, y veíamos una clara transferencia del sector del trabajo hacia el sector del capital. Ahora no solo están perdiendo los trabajadores asalariados, sino que también empezaron a perder los empresarios. Hoy el gobierno está llamando vía la Secretaría de Industria y Comercio a los grandes empresarios de las grandes empresas, diciéndoles que es necesario achicar los márgenes de ganancia. Esto nunca antes visto en la historia económica reciente, porque no es un gobierno de izquierda. Es Javier Milei diciendo ustedes van a tener que achicar los márgenes de ganancia. Lo dijo la semana pasada Santiago Bausili, el titular del Banco Central, que es necesario con este cambio de régimen cambiario que se achiquen los márgenes de ganancia para dar continuidad al modelo económico. Están diciéndole a los empresarios no que pierdan, pero que ganen menos de lo que venían ganando. Y ahí vos tenés también otro sector del poder que empieza a estar en crisis, porque ya no es solo los trabajadores que decís, por ejemplo, los trabajadores del sector público, que fue una transferencia directa de ingresos del sector del salario al capital, sino que le estás diciendo a los tipos megaempresarios, dueños de megagrupos económicos, tenés que empezar a ganar menos de lo que venías ganando. Eso también te va a generar una conflictividad porque no solo te puede llegar a estallar por abajo, sino que aún peor te puede empezar a tambalear por arriba. Y no es que le dice tenés que achicar los márgenes de ganancia para transferir de nuevo hacia el sector del trabajo, no. No. Que el trabajo siga perdiendo y vos, patronal, también empezá a pensar en recaudar un poco menos este año en función del esfuerzo que estamos haciendo todos ¿Para quién es el para el esfuerzo, cambio cultural que requiere la Argentina para que nunca más vuelva el populismo a posar sus garras sobre nuestro país. Bueno, bien ahí.
Vos decís que va a Cerramos ser, el capítulo acá. No, digo, vos decís que eso va a tener un efecto en las urnas, que la gente compra eso. Es una batalla en última instancia ideológica y cultural. Sí, por lo menos lo que estamos viendo. En ese sentido, el gobierno está muy claro en ir en esa dirección. A mí me da mucha intriga porque veía que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires están la mayoría de los candidatos tratando de plantear una discusión sobre, bueno, lo que falta en la ciudad, que el olor, que la propuesta, Sí. que esto. Y no termino de tener claro que haya mucha gente que vaya a votar en función de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en las elecciones que vienen ahora, por lo menos, ¿no? Sí, incluso en el debate me parece Siento que faltó todo el mundo algo. está tratando Sí. de discutir lo que le pasa a su bolsillo, lo que va a pasar en la Argentina, y algunos, evidentemente, estarán comprando el paquete del cambio cultural Sí. y apoyarán eso, Sí. ¿no? En la elección que sea, en el distrito que sea, da igual. Hablaba con una compañera hasta en una de las campañas del peronismo y decía, bueno, la gente todo el tiempo reclama que no tenemos suficientes propuestas para la ciudad, pero después, cuando evalúa quién va a votar, lo hace pensando efectivamente en sus simpatías políticas nacionales, ¿no? Sí. Me parece que faltó un poco igual de debate sobre temas puntuales de la ciudad. Estamos, bueno, horas de que Pero terminó. ¿quién quiere Sí. escuchar eso? No, bueno, las personas que viven en la ciudad no les interesa. ¿Vos el vas tema a votar en función de que te transporte. proponga algo mejor para la ciudad? Y qué sé yo, algo, por lo menos un poco te influye. Todos los días, bueno, no sé, me parece que el electorado le interesa saber si va a poder viajar mejor, si va a poder alquilar, si va a obtener algún espacio verde bien cuidado, qué sé yo. En mi barrio, por ejemplo, la gente está muy a las puteadas porque la plaza, yo vivo a una cuadra de una plaza que es muy bonita, que es la Martín Rodríguez, en Villa Pueyrredón, y están a las puteadas porque realmente el deterioro de esa plaza fue muy evidente, pero es como si hubiera sido automático. El día 3 que asumió Jorge Macri, la plaza pasó a estar toda embarrada, toda destruida, nadie iba y juntaba la basura tirada, era como una cosa muy... Bueno, sigue siendo, ahora lo mejoraron un poquito. Entiendo que el vecinalismo, y menos en una elección como la de la Ciudad de Buenos Aires, donde sin dudas hay debates que son nacionales y se nacionaliza porque es la ciudad donde donde reside el poder político, simbólico y mediático de la Argentina. Pero a mí la sensación que me dio es que faltó un poco de eso en el debate entre los candidatos de la ciudad. Hubo una sobreabundancia de si sos o no sos kirchnerista. Eso también me llamó mucho la atención, cómo seguía siendo un poco el eje organizador, sobre todo de Adorni y de los Penato y de algunos más. Sí, de todos. Yo igual me quedé pensando en eso. En algún momento se les va a acabar. Pero En algún cuando, momento les va a como que dejar- hace 10 años vienen diciendo que se Y acaba ese clivaje. Macri empezó con la pesada herencia, y le funcionó un tiempo eso y después no lo pudo decir más. Creo que en algún momento, quizás no es quizás no llegó ese momento en el que eso se agotó, pero eso se va a agotar. Coincido igual con vos, fue la Sí, expresión me más. llamó la atención Sí, eso. y pensaba también en lo de las propuestas, en este intercambio que tenían recién ustedes. A mí me pasa que te escuchaba y decía, yo quizás sí votaría por propuestas. Es verdad que es muy, que no sé si creería que son posibles de realizar. Forma parte de un descontento y de una desconfianza en la capacidad política. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está, la escribanía pro, le decían, hasta hace un tiempo, le dicen todavía, lo que pasa es que hay un poquito más de peso de la Libertad Avanza, pero es muy difícil pensar que de verdad una propuesta en un folleto, que igual yo banco que esté, después se traduzca en... creo que no hay que dejar de hacerlas. De hecho, en el episodio pasado yo incluso insistía como debatamos programas, debatamos propuestas, Sí. pero también hay que trabajar en no en la creencia, en de verdad la transformación de la herramienta política, en este caso institucional, la legislatura, para que después pueda ser real Sí. esa propuesta. Creo que está en dos planos rota la política. Primero, que no se debaten propuestas y después cuando hay una propuesta, la verdad que uno como electorado dice, pero si igual no lo vas a hacer, porque igual nadie te lo va a votar, porque igual la cagaste, bla, bla. Sí. Entonces son como dos niveles de fractura. No, también en la ciudad viene gobernando el mismo sector político hace mucho tiempo. Digo, tampoco hubo una experiencia que pueda decir, bueno, a ver, gobernó este otro espacio y aplicó estas otras cuestiones, o fue una mentira, terminó siendo todo lo mismo. No sé, pienso cosas muy concretas, como por ejemplo un acceso, políticas que fomenten el acceso al alquiler a la vivienda, no sé, o al río, toda la discusión que había respecto de los terrenos linderos con el Río de la Plata, si tienen que ser para negocios inmobiliarios o tienen que ser para acceso y disfrute de la gente, que vaya a tener un día en un espacio verde al lado del Río de la Plata, lo cual, bueno, sigue siendo una locura que los porteños y porteñas no tenemos relación alguna con el río, más que verlo de lejos desde un colectivo, desde un auto. Pero quiero decir, son cosas bastante concretas
que en última instancia, digo, me parece que pueden ser realizables puestas arriba de la mesa. Pasa que está claro que la ciudad de Buenos Aires hoy en día, y sobre todo esta elección que es como la primera importante que hay, además de la de Santa Fe, que fue hace poquito, podríamos decir la segunda importante que hay, pero en la que van a estar compitiendo nombres de peso nacional. O que van a estar representando a los espacios que están dando la disputa por la conducción del país, va a ser en la ciudad de Buenos Aires, entonces todos vamos a estar mirando a ver cómo le va a Dorni, cómo le va a Los Penato. Yo creo que el PRO además ahí se juega una parada y además está complicado. Está complicado para salir segundo o primero. Digo, está ahí como arañando lo que puede Mauricio Macri con Los Penato, que es una candidata que poco conocida. Igual antes de la ciudad, perdón, Sí. votan Salta, San Luis, Jujuy y Chaco. Bien. Que también entiendo lo que decís en No, la seguro, relevancia no, pero- mediática, pero por ejemplo Salta, para prestar atención Van a ser la noticia de esos domingos, sin dudas, y también se va a hacer una lectura nacional de cada uno de esos Y este comicios. calendario electoral es algo que el gobierno y la cartera económica tiene más que presente. Como les decía al inicio, todo está plasmado en llegar a octubre y cada elección que pasa van cambiando y ajustando un poco el programa económico. Ayer conocimos que por primera vez YPF va a reducir un 4% los costos del combustible y tiene que ver con eso, tiene que ver con, se nos vienen un montón de elecciones, se nos está yendo la capacidad de controlar ese número, ese índice inflacionario, tenemos que empezar a intervenir. ¿Cómo intervenimos? Bueno, interviniendo el precio del dólar, interviniendo los combustibles. Recién hablabas de los alquileres. Los alquileres es uno de los rubros que más pesan hoy en el valor inflacionario, ¿no? Incluso con el atraso que tiene metodológicamente de ponderadores el índice y demás, hoy principalmente ya no es el precio de cuánto me sale el sachet de leche, cuánto me sale el kilo de carne, sino cuánto pago de luz, cuánto pago de alquiler. Y ahí está el foco, cuestión que también está anclado totalmente al calendario electoral. Digo, que ayer hayan intervenido el precio de las naftas no es casualidad en un contexto donde en las próximas semanas tenés importantes elecciones alrededor del país. Ujú. Sí, porque además eso impacta también, o busca intentar generar algún tipo de impacto en el precio final, ¿no? En la cadena distributiva, impacta en el gasoil también, Total. ¿no? También hay como una idea de contener un poco los precios, me parece, no solamente lo de las naftas, sino en general, ¿no? El gobierno, y eso es llamativo, acá lo hemos dicho más de una vez, a mí no me deja de llamar la atención, obviamente, como el gobierno echa mano a instrumentos intervencionistas de la economía, no tiene una cosa de aquel viejo, ya quedó en el pasado, aquel viejo Milei, ¿no? Que iba a prender fuego el Banco Central, que iba a dolarizar en el día 1, que Ya iba... nos bajamos de discutir las contradicciones de Milei. No lo estamos discutiendo, solo estamos recordando que el gobierno nacional es mentiroso. Bueno, pero ¿qué problema hay? O sea, yo no voto a alguien estrictamente para que está bien. cada una de las medidas que propuso Sí. sean las que implemente. En tal caso que los objetivos a los que me conduce Sean loables, lleguen. sí. O sea, si en el medio cambia el contexto internacional o está mal, no está cambia alguna de las circunstancias económicas que hacen necesario que cambien las Está bien, medidas, pero eso es por muy mí, político, bien eso que está ahí, diciendo. que lo cambien. Eso es pura política lo que El está diciendo. problema, Milei no estaba haciendo política, era otra cosa, algo nuevo, algo diferente. bueno, está bien, pero nosotros siempre. Está bien. Como que no. Bueno. Para mí tenemos que elegir si al principio o al final. En algún momento tenemos que Está bien, decir está bien. dónde lo agarramos. Solo le La recuerdo. contradicción cada tanto para lo voy a mí no, recordar. porque está bien, bueno, que use las medidas No, que tenga que usar. a mí me parece bien, Me preocupa incluso. más el objetivo hacia el que está yendo y eventualmente también cómo lo está consiguiendo. Bueno, lo venimos hablando bastante, ¿no? ¿Quiénes están siendo las personas más perjudicadas para alcanzar esos objetivos de fondo? Mentiroso igual. ¿Todavía no nos seguís en las redes sociales? Somos Maldito Hecho en Twitter, El Hecho Maldito OK en Instagram y en YouTube, y en Spotify, El Hecho Maldito. No, bueno, pero me agarro de mentiroso porque esta semana fue la interpelación al Poder Ejecutivo Uf. por el caso Libra. Sí. Y ahí sí me parece importantísimo. Yo coincido igual, ¿eh? Ya no da a analizar si es contradictorio o no. Es punto, gana, igual, punto. Pero lo de mentiroso para mí está bueno remarcarlo esta semana, porque esta semana fue después de muchísimos años la primera interpelación al Poder Ejecutivo, funcionario del Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional por un escándalo, en este caso el escándalo cripto, y ahí quedó muy al desnudo con las preguntas Sí. a Guillermo Francos y con las respuestas, sobre todo a Guillermo Francos, que el gobierno ahí metió la pata mal Sí. y que no está diciendo la verdad en ese caso. Entonces, para mí, digo, en ese caso es muy interesante ver de nuevo, insistir con el tema Libra, porque ahora Francos o Milei pueden decir, no, como dijeron, lo de Libra era información pública, pero
vemos, y la característica de los gobiernos neoliberales es Sí. que les interesa mucho poner un ojo en las operaciones financieras que no tienen regulación estatal ni mediación bancaria. Estoy de acuerdo con Entonces, eso. Sí. perdón, o sea, puede ser que Milei creyó que iba a ser un fundamento de crecimiento para las pymes, pero hay un interés ahí en el sistema político y económico que él representa en la maniobra que hizo. Sí, sí, total. Y hay que desnudarlo. Eso. Total, y además es literalmente una estafa, digamos, de la que fue partícipe absolutamente necesario el presidente de la Nación. Creo que ayer Guillermo Franco ni siquiera se esforzó muchísimo en desmentirlo. Básicamente fue como esa pregunta esas respuestas de los acusados que uno ve en las películas son quizás quienes tienen cercanía con los juicios, que el abogado le dice, vos contestá solamente que sí, que no y que no sé. Incluso citan a Caputo y Caputo no va, y la justificación de Franco es esta: Claro. Caputo no tenía nada que ver con la estafa del Libra. Ujú. Fíjense hasta qué punto intentan tensionar esa relación y la presencia de Caputo. Digo, Sí. Caputo fue más que una vez convocado al recinto a tratar distintos temas, como fue el de endeudamiento con el fondo, qué sé yo. El tipo no apareció ni una sola vez. Y ahí también hay una cuestión de decir, che, Ni para el presupuesto. ni para el presupuesto, que es el ministro de Economía quien tiene que ir a presentar el presupuesto. Él es como que no le gusta para nada ir al Congreso ni a las instancias donde haya políticos de otros partidos que le puedan preguntar cosas. ¿Se acuerdan que una vez le dio un papelito a Gabriela Cerruti? Sí, Que me dio un mensaje un tanto mafioso. mafioso, sí, como que se acercó y le dio por abajo un papelito que decía, tengo hijas, no seas mala, en una interpelación cuando él era ministro de Macri. ¿Eh? No me acuerdo. Pero el recuerdo está en algún lado de tu mente, No, ¿no? destrabaste un cajón de los recuerdos. Lo habías negado. impresionante. Pero bueno, trauma. insisto con esto porque para mí hay toda una trama, no sé cómo decirla, tecnoeconómica del gobierno. O sea, hay que llegar al hueso de Sí. Libra, porque más allá de que ponele, vamos a concederle que le hicieron una cama o Milei se la creyó no de mala leche, ponele, que igual es una irresponsabilidad, pero es el presidente de la nación. Como yo el episodio pasado decía, cómo pasó de largo rápido la uberización de la economía y la entrada de Uber acá. Cristina habla mucho de la economía monetaria. Bueno, hay un interés concreto para mí y dirigido y planificado de que haya, que la criptomoneda sea algo más que circule en la economía, con el peso, con el dólar. Entonces, no fue casualidad que pasara Libra. Quizás hay los detalles, bueno, lo que dice el gobierno se está investigando judicialmente en distintas jurisdicciones, pero hay una intención de introducir esa tecnoeconomía en Argentina, y eso hay que mirarlo muy cerca. Por eso yo insisto como en ir al corazón del episodio de Libra, de la estafa Libra, y cómo cambia el modelo. ¿Cuál es el problema con que circulen las criptomonedas? Por lo menos no sé si es un problema, como dije la otra vez, lo de la uberización, no sé si estuvo mal que entra eso o no. Lo que digo es que tiene que haber una discusión política de fondo y no puede ser con un tuit, que se introduzca eso en un país. No, está bien, pero me parece que lo que pasó con Libra excedió la discusión de las criptomonedas. Me cuesta encontrarlas como parte de una misma discusión. Puede ser que esté pasando que, pero en tal caso incluso el reclamo que se le hizo desde muchos sectores que se organizan o que tienen activismo alrededor de la tecnología blockchain o de las criptomonedas, que plantearon, che, hay mucho para discutir en Argentina de este tema, seguro que no iba por ahí. Seguro que no iba por promocionar una estafa piramidal, porque era la peor forma de hacerlo crecer o de hacerlo circular. Más bien asociaste una tecnología con la idea de las estafas piramidales cuando no necesariamente tienen que venir de la mano. En tal caso, la masiva falta de información sobre una cuestión que es novedosa sí puede implicar que sea más fácil realizar una estafa, pero no porque estén diseñados para eso. No, por eso digo, llegar al fondo de la cuestión para ver también un interés del gobierno o sea, la cripto es un territorio global donde las ultraderechas ahora o los neoliberalismos despliegan estrategias financieras sin regulación estatal. Entonces, discutámoslo, eso es lo que digo. Y me parece que esta es la punta del ovillo, o sea, tenés un escenario casi privilegiado para discutir el tema después de lo que pasó, que coincido, no necesariamente Bitcoin y todo ese mundo que me excede sea siempre una estafa. Pero tenés un escenario privilegiado para debatirlo, eso quiero decir, como lleguemos al fondo de eso y aprovechemos esta situación.
Sí, también pensar en términos de opinión pública cuál fue el impacto, ¿no? Que fue una estafa electoral, fue una estafa presidencial, pero no fue tan masiva porque lo que hace Javier Milei, lo que hace el gobierno con Libra es estafar a su propia base electoral. Y creo que ahí está el rasgo distintivo. Digo, la señora que es jefa de un comedor en La Matanza no se metió en Libra porque tiene otras prioridades en el ocupar su tiempo, porque no está pendiente de lo que pone Milei y lo que pone Guillermo Franco y los funcionarios del gobierno en Twitter. Ahora, el pibe joven, de una clase económica privilegiada, cis, heterosexual, que cumple con todos los paradigmas de tipos ideales sociales que votaron a Javier Milei, que apoyaron y que son hoy su fuerte base electoral, sí entraron en esa, ¿no? Todos los traders y todos los cripto bro y todo esto de masivo bro, que es su gran bancada electoral, fueron ellos estafados. Y acá hay un condimento especial de decir, che, esto debería empezar a tambalear ese consenso de estos pibes que apoyan a Javier Milei, de estos pibes privilegiados que apoyan el gobierno y apoyan todas sus medidas económicas, en el decir, los estafó directamente a ustedes, a sus principales evangelios creyentes de este modelo económico. En cualquier caso, seguro, con Libra se terminó la idea que algunos sostenían, incluso era como un reconocimiento opositor de que Milei era honesto, ¿no? Iba con sus ideas a fondo, pero no se quería llevar plata o no quería enriquecerse en el poder. Bueno, acá eso se terminó. Y desde ahora la palabra presidencial quedó en duda permanentemente. Cualquier cosa que promocione, divulgue, la palabra que quiera usar el presidente, bueno, va a ser revisado, va a ser mirado varias veces. Cualquier pedido que le haga la hermana del presidente a un empresario para acercarse a una reunión, bueno, entra a estar en cuestionamiento. Y eso que todavía no pasó por la elección intermedia el gobierno. Entonces, eso sí implica algo que se va acumulando y en algún momento puede caer todo junto. No, y me parece que también, mira, se conectan las dos cosas que charlamos en este último ratito, porque vos, Poli, hace un ratito decías, el mundo cripto como una nueva forma de motorizar inversiones y movimientos financieros sin intervención del Estado, como esa gran fantasía, ¿no? de una economía donde el Estado no interviene. Entonces hay libertad plena. Y lo demuestra esto y lo demuestra también cómo viene gobernando Javier Milei y cómo gobiernan las derechas en general. Es una fantasía la no intervención del Estado. El Estado interviene siempre. El tema es en qué sentido interviene. Por eso yo lo remarcaba antes y no tanto para marcar la contradicción entre lo que decía Milei en campaña y lo que efectivamente hizo, sino para remarcar que la intervención de los instrumentos de política monetaria y de política económica por parte de los Estados están siempre. Estuvieron con Macri, estuvieron con Menem, estuvieron con Néstor, con Cristina, con Alberto. El tema es en qué dirección y con qué sentido político, si es redistributivo y si es de crecimiento o si es justamente de mayor asimetría social, se la utilizan esos instrumentos. Entonces, también ahí me parece que es algo que hay que empezar a desarmar, porque muchas veces desde el peronismo, del movimiento nacional y popular o de los movimientos populares hay como cierto autocastigo de no podemos hablar de que el Estado tiene que intervenir en la economía porque eso no garpa o aburre. Ahora, intervienen todos los gobiernos en la economía y utilizan los instrumentos de política económica y monetaria en distintos sentidos, ¿no? Bueno, acabas de casi leer el documento de la CGT que leyó la Marcha del Día del Trabajador. Estamos en sintonía porque no lo leí todavía. Bueno, porque habla de una perspectiva estrictamente monetaria de la gestión pública, Claro, ese y es el da tema, ejemplos concretos ese es el tema. y dice, exactamente, te lo quiero leer literal porque además está muy bien el documento, metas fiscales que pierden de vista el rostro humano de las decisiones y degradan la calidad de vida de nuestros compatriotas, bueno, y posterga un desarrollo nacional. Pero es esto que decís. Es que la discusión es esa. Entró una Argentina productiva, de desarrollo económico, industrial, que genere empleo y que genere exportaciones, y una Argentina, una economía cada vez más chica, con todos los esfuerzos de política económica orientados a hacer crecer los rulos financieros que especulan y que no producen nada y no dejan nada en el país. Ese es el modelo de Milei y es el modelo histórico del neoliberalismo, desde el movimiento nacional y popular. Uno esperaría que se le oponga un modelo de país justamente productivo, de crecimiento, de desarrollo y de distribución. ¿Qué tan de nicho es que yo ahora discuta si me gustó o no el documento de la CGT?
Me parece que este espacio es el propicio. Si no es el hecho maldito, ¿dónde vas a discutir el documento de la CGT? No, está bien, esa parte me parece bien, es descriptiva, me parece que esquiva un rol más protagónico, es más de alguien que está describiendo la historia que alguien que está queriendo protagonizarla, el documento. Es cierto que es en el marco de una movilización, me parece muy bien, está muy bueno, la celebro y me parece muy valiosa porque además eligió hacerla un día laboral y no el día feriado, lo cual está bueno porque también tiene un efecto más importante. Ahora, me parece que le falta programa, me parece que le falta agenda futura y que le falta ganas de protagonizar. Más bien, incluso por sus primeros párrafos en los cuales hace mucha referencia al diálogo con el gobierno, como diciendo, si me dieras un poquito más de bola, no te pido mucho, ni siquiera esta marcha. Eso es lo que yo leo de esos primeros párrafos. Obviamente, hoy celebro que se haya realizado y me parece muy bien. Y me parece muy importante que la CGT esté presente. Creo que puede estarlo mucho más. Bien, sí. No, sumo, lo tomo. Para mí está bueno que el núcleo del comunicado tiene que ver con el riesgo social de este momento. Quizás, si vamos, me sumo a la crítica, quizás le falta apenas de fondo, me refiero al Fondo Monetario Internacional, porque tiene mucha relación con eso. Sí. O sea, es casi uno de los condicionantes centrales de este momento. Bueno, le agregaría eso, pero me parece que hace énfasis en esto, el momento, lo que implica el desmantelamiento de todo, y además se mete con las privatizaciones, la defensa de los organismos públicos, bueno. Pero quizás es muy de nicho. Ahora que decís fondo, aprovechemos que está Valen, porque el tema del FMI parece que cerraron el acuerdo y ya está, ya ha salido de la agenda de los debates políticos, de los debates periodísticos, pero es una cuestión que la tenemos, es la espada de Damocles, la tenemos permanentemente encima. Sí, la tenemos permanentemente encima, este cogobierno, este nuevo coloniaje con el Fondo Monetario Internacional, en un momento donde Kristalina Georgieva, la principal dirigente del Fondo Monetario Internacional, la principal directora y presidenta de esa entidad, está haciendo una campaña obscena y explícita como nunca antes hizo un director o una directora del Fondo Monetario. Hubo 2 momentos previos en la historia económica reciente donde directores o directoras del Fondo Monetario se manifestaron a favor de un gobierno. El más reciente es con Mauricio Macri y Christine Lagarde haciendo alusión a este fenómeno que había sido el cambio de régimen económico durante el gobierno de Macri y cómo eso iba a beneficiar a las mayorías del pueblo argentino y que había sido el mejor gobierno de la historia. Y previamente en el 98 con Menem, donde el director en ese momento del Fondo Monetario dice que el gobierno de Menem había sido el mejor gobierno en los últimos 50 años. Bueno, esos son 3 claves y ahora la cuestión de Kristalina Georgieva, donde en esta semana vimos que explícitamente y muy obscena, insisto con esto, hace campaña y dice para continuar este rumbo y que Argentina no se salga del carril, tienen que seguir apoyando al gobierno. Básicamente llama a votar a Javier Milei, insisto. Esto también está violando todos los estatutos y todos los reglamentos de ética y de aplicación del propio Fondo Monetario, donde justamente hay 2 artículos principales. Uno principalmente que dice que no puede hacer campaña ni alusión por ningún funcionario de un país deudor que esté en ejercicio. Y el segundo es que encima no puede hacer alusión a ningún funcionario sin la autorización previa de ese gobierno. Y acá entramos en el terreno de la especulación y uno no quisiera llegar a pensar que hay un acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y Kristalina Georgieva para que ella salga a hacer campaña, ¿no? Porque también corría mucho esta hipótesis de, bueno, se mandó sola y la chocó. Incluso ella misma se da cuenta que la chocó toda y sale unos días después a decir, bueno, en realidad no era para el pueblo argentino, para los votantes, sino más bien para el gobierno de Javier Milei, que no pierda el rumbo, que no descarrile. Y ella misma reconoce ese error. Y también en una situación donde la propia directora del Fondo Monetario Internacional no está tan cómoda en su lugar, su ejercicio de trabajo, porque ya hay muchos sectores dentro del Fondo Monetario Internacional que no están de acuerdo con el crédito de Argentina. Vos fíjate que en esta última aprobación de este último crédito de los 20.000 millones de dólares, en el Staff Report, que es ese documento madre donde básicamente dice la letra chica, los términos y condiciones de este nuevo proceso de endeudamiento, la directora de Asuntos de Riesgo y de Capacidad de Pago no firma.
no firma ese documento. Es decir, una directora que es la directora del área central, porque es la que hace el análisis de riesgo, el análisis de tu capacidad de repago, no firma porque dice que es riesgoso Claro. darle a Argentina más guita. ¿no? Ujú. En ese plano estamos, digo, donde los propios integrantes del Fondo Monetario dicen que es riesgoso darle más guita a Argentina. Y acá de nuevo decir, bueno, obviamente de este lado es un desastre, va Caputo de vuelta, le dan la guita, los deudores son mega irresponsables. Pero ¿qué pasa con los acreedores? ¿Qué pasa con la irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en golpean la puerta, le abren, pasa Caputo y le dan de vuelta el giro de guita que les pide sin ninguna auditoría, sin ningún análisis de riesgo? E insisto con esto, digo, la persona que está encargada de hacer análisis de riesgo no firma ese acuerdo porque no está de acuerdo con darle más guita a la Argentina. Sí, que esos son argumentos que podría eventualmente tener un gobierno de distinto signo político en un futuro, ¿no? Para plantarse frente a la discusión jurídica internacional respecto de la deuda que mantiene el Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional, porque ya lo vimos con Macri y lo estamos volviendo a ver con Milei, digo, incumpliendo sus propios estatutos. Entonces, ¿por qué la Argentina tendría que reconocer, por ejemplo, estos 20.000 palos que le dieron ahora a Milei o incluso los 40 y pico mil palos que le bajaron a Macri? ¿No? Digo, obviamente no es una cosa simple que un gobierno se siente y diga, no, ¿sabes qué? Ahora no te lo reconozco. Obviamente es una cuestión muy costosa. Es más simple que pagar esta deuda Sí, claro. a la vez. Sí, En términos de nuestra supervivencia, de nuestros hijos y nietos. sí. Es más simple dar una discusión de los mecanismos institucionales y de los procesos por los cuales se contrajo esa deuda que pagarla. Sí, además es una resolución posible. Sí. Yo Pagar es imposible. Yo creo que fue bastante novedoso el propio documento del Partido Justicialista a nivel nacional, donde justamente dicen por primera vez que reconocen esta deuda como ilegal, pero también ilegítima, ¿no? Y eso es, de alguna forma, un intento por plantar una postura de decir, che, bueno, nosotros militamos y queremos que el día de mañana el gobierno peronista vuelva al poder. Pero lo primero que nos vamos a encontrar cuando abramos la puerta de esa presidencia va a ser el muerto de la deuda con el Fondo Monetario. ¿Y qué vamos a hacer con eso, no? Por eso las discusiones son necesarias darlas desde este momento, no el día de mañana, Ujú. si es que el gobierno peronista vuelve a llegar al poder. Y principalmente creo que hay una hipótesis que es muy atinada, que tiene que ver con Argentina tiene una cuota disponible al igual de otros países que tienen relaciones con el Fondo Monetario, que es decir, te podemos prestar hasta tanta guita porque vos tenés la capacidad de devolverme hasta tanta guita. Bueno, acá se excedió incluso un 1000% esa cuota. Y acá entra la capacidad de argumentación de este lado de la oposición, de decir, bueno, nosotros podemos pagar hasta lo que nos corresponde. Después hay un excedente de valor sobre lo que nos corresponde que es exclusivamente político. Y como es político, se debe solucionar en el ámbito y la esfera de lo político, que es cómo se toma este crédito. Y acá también resulta muy interesante decir, bueno, frente a esta oposición que puede llegar a tener el peronismo, la oposición, el Partido Justicialista, qué capacidad y qué correlación de fuerzas, porque también es muy cómoda la postura de pensar el Fondo Monetario es más poderoso y siempre nos va a pasar por arriba, entonces no vamos a ir a discutirles nada porque en esa discusión y esa correlación de fuerzas obviamente Argentina siempre va a poder perder. Pero hubo momentos, digo, cuando Néstor le paga al Fondo Monetario y le paga en simultáneo Lula, cubren el 80% de todos los pagos que hasta el día de hoy recibe el Fondo Monetario. Entonces, y eso fue una decisión de política soberana. Digo, se puede planificar un esquema de pagos posible que diga, che, Argentina tiene esta capacidad de exportar, le van a llegar tantos dólares. Con estos dólares se puede pagar hasta esta parte. Más de esta parte es política y se negocian en los términos de lo político. Hablan de discusiones jurídicas internacionales y de discusiones soberanas y tiro de palabras para el próximo capítulo porque ya nos vamos a ir largo, pero no quería dejar pasar dos cosas que pasaron esta semana. La cumbre de cancilleres de los BRICS y cómo pienso todo el tiempo qué oportunidad nos estamos perdiendo en esto de discusiones jurídicas internacionales y que no sé si no son irreversibles. La previa a la cumbre de los líderes de los BRICS que se celebró esta semana en Río de Janeiro, donde los cancilleres debatieron el multilateralismo en un momento en que nosotros estamos alineándonos irrestrictamente con Estados Unidos y después el recibimiento del jefe del Comando Sur de Estados Unidos para coordinar una estrategia militar conjunta entre Argentina y Estados Unidos y con cuando ese jefe del Comando Sur tiene una visión a largo plazo de que está mirando con demasiada atención la Antártida y nosotros no nos damos cuenta o sí nos damos cuenta y pienso todo el tiempo en las oportunidades que estamos perdiendo y las discusiones que estamos dando erradamente desde mi punto de vista y que después van a ser muy, muy difíciles de revertir. Pero bueno, me fui larga y
Y es para otra, Vamos otra discusión. Seguramente vamos a poder dedicar algún capítulo, como lo hemos hecho en alguna temporada anterior, a las cuestiones de política internacional, porque ustedes saben que este podcast se centra en política nacional, pero tiene la libertad de poder trascender las fronteras de la Argentina y abordar todo tipo de temática que nos resulta de interés. No quiero cerrar este episodio sin expresar nuestra solidaridad con Antonio Becerra, el fotógrafo de Tiempo Argentino, que la verdad muy profesionalmente continuó disparando su cámara mientras Santiago Caputo, el asesor presidencial, el tipo que maneja la CIDE, el ARCA y una serie de organismos del Estado muy importantes, que realizó ese gesto intimidatorio agarrando su credencial, mirando a ver cómo se llamaba, en claramente un exceso en sus funciones, estando en un espacio público donde el compañero estaba laburando. Bueno, nada, es un episodio más de un gobierno que no le gusta el trabajador y mucho menos tampoco les gusta el trabajador de prensa y particularmente de medios que expresan críticas, ¿no? a la política oficial. Así que ahí va nuestro abrazo para Antonio. Grandes retratos le hizo en ese momento, la verdad creo que van a quedar para la historia, la cara de este muchacho que está un poco pasado de entusiasmo, me parece, en su rol y a veces se le va la mano. Son situaciones que además son peligrosas en términos democráticos, más allá de lo que vivió puntualmente este fotógrafo en ese momento, es un mal mensaje para la sociedad, lo que vimos ahí en la previa del debate en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, se terminó este episodio de El Hecho Maldito, el número 4 de esta temporada, número 11. Estuvo Poli Sabatés, estuvo Julián Jófele, estuvo Valentina Castro. Muchas gracias, Valen, por haber venido. Gracias por la invitación. Espero que puedas volver en un próximo capítulo. ¿Algo querías decir, Poli? No. No, estamos Que bien. nos sigan en redes. ¿No querés estiro un poquito más? ¿No? No. ¿No? ¿O un temita más sale? No. Bien, yo soy Juan Gentile y me despido hasta el próximo episodio. Chau, chau.